Sin duda, la reforma constitucional sobre los derechos humanos ha significado una transformación en el sistema jurídico mexicano, en donde el derecho de familia ha sido revalorado y protegido, generando criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han pugnado por la protección a la familia, por ser esta una institución, la base de la sociedad. De ahí que el señor ministro, que nos honra con su presencia como integrante de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como presidente de la misma, ha participado en temas de gran trascendencia en la vida jurídica de nuestro país, emitiendo con sus homólogos ministros que integran esa honorable sala jurisprudencias y tesis en diversos temas, entre ellos en materia familiar, sobre la cual versará la conferencia del día de hoy. Por ello, me permitiré mencionar una parte significativa de la semblanza del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El ministro Pardo Rebolledo es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, con la tesis La reclamación electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, laureada con mención honorífica. Es maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y maestro en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, con la tesina El síndrome de alienación parental. Es doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores con la tesis de grado Propuesta para una real y efectiva garantía en el derecho a la defensa. Obtuvo el Premio Valor Juvenil 1975 que otorga el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas, principalmente relacionados con temas constitucionales de amparo, de civil y penal. Ha impartido curso de amparo civil en el Instituto de Capacitación y Especialidad Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la materia de amparo civil en el Instituto Federal de Defensoría Pública, las materias de amparo civil y amparo administrativo en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Toluca, Estado de México. Ha participado en las especialidades en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito y en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito en el Instituto de la Judicatura Federal. Es miembro del Comité Académico en el Instituto de la Judicatura Federal, en la elaboración de exámenes escritos y de diversos jurados y comités de evaluación en varios concursos de oposición para designación de jueces y magistrados. Ha sido coordinador de la extensión del Estado de México del Instituto de la Judicatura Federal. Dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como actuario, secretario de juzgado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como juez de distrito y magistrado de circuito. El 10 de febrero del 2011, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 15 años. Fue presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de octubre del 2012 a septiembre del 2014. Sin mayor preámbulo, se concede el uso de la voz al señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Siempre es un enorme privilegio y una gran satisfacción para mí regresar a mi tierra. Y en esta ocasión es gracias a la amabilidad, la invitación y la hospitalidad del señor presidente José Hernández del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado y del Consejo de la Judicatura
Yo quisiera en primer término agradecer, como decía, la oportunidad de estar aquí. Quiero desde luego hacer mención especial a la presencia del señor Procurador Bravo Contreras. Muchas gracias, señor Procurador, por acompañarnos, a los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado, a los señores jueces y magistrados, tanto del Estado como mis compañeros de la Judicatura Federal. Muchas gracias por estar aquí. Un beso a mi querida familia, que también aquí los tengo acompañándome afortunadamente. Y bueno, yo quisiera en primer lugar agradecerles a todos ustedes que se toman la molestia de estar por aquí. Se dice que en las conferencias y en los velorios se conoce a los amigos, así es que esto adquiere especial relevancia cuando la conferencia es un viernes por la tarde, estando la tarde como está. Así es que muchas gracias por estar aquí. Ofrezco no quitarles más tiempo del estrictamente necesario, y simplemente la idea es compartir con ustedes o comentar algunas reflexiones en relación con algunos temas que nos ha tocado conocer al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y desde luego, como en su momento el motivo de esta visita era desde luego celebrar la instalación de juzgados en materia familiar, y dado el gran número de asuntos que tenemos los tribunales en esa materia, me parece muy importante que abramos espacios para poder compartir e intercambiar puntos de vista y opiniones relacionados con temas tan delicados y tan trascendentales como la materia familiar. A veces se dice que los temas más delicados son los que se refieren a la materia penal, porque está de por medio la libertad de las personas, pero yo siempre comento que la materia familiar maneja intereses o valores como esos, tan valiosos como la libertad, o a veces más que la propia libertad, cuando se involucra la custodia de los hijos, la patria potestad, en fin, son realmente asuntos que tocan fibras muy sensibles en lo personal y en lo social. Así es que yo quiero compartir con ustedes tal vez un par de asuntos. Traigo aquí varios, pero no se trata tampoco de entretenerlos mucho. Quiero tocar dos aspectos de dos asuntos concretos que resolvió la primera sala, algunos en pleno y otro en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que tienen que ver con la materia familiar. El primer asunto que quiero recordar con ustedes es el que se refiere a los matrimonios del mismo sexo. Este es un tema que vino a romper paradigmas, que vino a cambiar esquemas, que vino a proponer un nuevo concepto de la familia. Y si vamos a platicar de la materia familiar, pues lo primero que tenemos que definir es qué abarca este término o este concepto. Y quise traerles algunas ideas generales de este asunto, porque, insisto, me parece un punto de quiebre en la historia constitucional y legal de nuestro país, refiriéndonos al concepto de familia. Este asunto, el inicio de este asunto, fue, como todos ustedes saben, la legislación del Distrito Federal se reformó, el Código Civil del Distrito Federal se reformó para quitar del texto del Código Civil aquella mención que tradicionalmente se hacía, que matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Ese era el concepto que venía desde los códigos españoles, de las compilaciones de las que nos inspiramos en nuestra legislación civil. Y el Código Civil del Distrito Federal hizo esta modificación y en el artículo 146 de este Código Civil del Distrito Federal estableció que el matrimonio es la unión entre dos personas, simple y sencillamente, unión entre dos personas. En aquel momento, estamos hablando del año 2010, la Procuraduría General de la República, como ustedes saben, está facultada
para promover acciones de inconstitucionalidad, y en esa medida promovió en este caso la inconstitucionalidad de este nuevo artículo 146 del Código Civil, en la medida en que había eliminado el requisito de que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer. Se dijo en los argumentos de este asunto que esta nueva disposición, este nuevo texto, resultaba violatorio del artículo 4 constitucional, porque finalmente este artículo 4, que habla también de hombres y mujeres y habla también de la defensa de la familia, se interpretaba tradicionalmente de que esta unión tenía que ser entre personas de diferente sexo y que lo que tradicionalmente se llamaba la perpetuación de la especie era un requisito indispensable del matrimonio sin el cual no podía concebirse. Estos argumentos se analizaron en su momento en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo quiero decirles que a mí me tocó intervenir en esta discusión, fue un poco antes de que yo llegara, pero finalmente la tesis con la que se resolvió este asunto es la que pueden ustedes ver ahí, que dice: familia, su protección constitucional comprende a la formada por parejas del mismo sexo. Con motivo de este precedente, y toda vez que la inmensa mayoría, si no es que todas las legislaciones estatales, civiles de nuestro país recogían la misma fórmula, es decir, definían al matrimonio como la unión de un solo hombre con una mujer con la finalidad de perpetuar la especie. Empezamos a recibir, después de este precedente, una serie de, por un lado, amparos ya de particulares, en donde impugnaban la inconstitucionalidad de sus leyes locales, de sus códigos civiles estatales, por conservar esta fórmula. Así es que tuvimos que diversas legislaciones como el Estado de Oaxaca, Baja California, Colima y el Estado de México, los códigos civiles respectivos fueron tachados de inconstitucionales. Ahora a la inversa, recuerden ustedes que primero se tachó de inconstitucional el artículo reformado del Distrito Federal, y ahora vienen ya los particulares a impugnar la inconstitucionalidad de los artículos de los códigos estatales por no ajustarse al nuevo concepto de familia definido en el precedente que yo les comentaba. Se dijo también que esta redacción o esta definición de matrimonio, la tradicional, era atentatoria del libre desarrollo de la personalidad, violatorio del artículo 4 constitucional, y la conclusión en el planteamiento era que el artículo 4 protege a la familia y lo que había que hacer era redefinir este concepto de familia, no quitarle la protección constitucional, sino redefinirlo conforme a las nuevas concepciones. ¿Qué dijo la primera sala en relación con estos asuntos? Se llegó a la conclusión que estos preceptos sí son violatorios de los artículos 1 y 4 constitucional. ¿Por qué del 1 constitucional? Se dijo que cuando una norma hace una distinción, que se basa en una categoría sospechosa de las que señala el propio artículo 1 constitucional, origen étnico, nacionalidad, género, edad, preferencia sexual o cualquier otra que pueda atacar a la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, esta categoría requiere ser analizada a través de un escrutinio estricto a la luz del principio de igualdad. Porque si bien la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sí prohíbe su uso injustificado, de manera que la utilización de esas categorías solo será constitucional si encuentra una justificación pasando por un análisis estricto de
su razonabilidad. En el caso concreto, podríamos hablar directamente del caso de Oaxaca, que era el artículo 143 del Código Civil. Se estableció que contenía una distinción basada en una categoría sospechosa, porque implícitamente hace una distinción entre parejas de distinto sexo y parejas del mismo sexo. En tanto que a las primeras les permite el acceso al matrimonio y a las segundas no. Se destacó que si bien la norma impugnada concede el poder normativo de casarse a cualquier persona, independientemente de su preferencia sexual, es decir, cualquier persona tiene derecho a contraer matrimonio, pero únicamente puede ejercerse este derecho, el derecho a contraer matrimonio, con alguien del sexo opuesto, porque la definición legal así lo exige. Por lo que la norma impugnada sí contenía una distinción basada en las preferencias sexuales y en esa medida se consideraba discriminatorio para las parejas del mismo sexo. Se consideró también que esa distinción que se hace con base en la preferencia sexual de las personas se traduce en una exclusión arbitraria de las parejas homosexuales a una institución a la que cualquiera debe tener derecho de acceder, que es la institución del matrimonio. Esa distinción, que se basa en la categoría sospechosa relativa a la preferencia sexual de las personas, no cumple con una finalidad imperiosa que sea capaz de darle sustento. Porque si bien la medida legislativa impugnada tiene como finalidad proteger a la familia, el Pleno de la Corte, en el precedente que les mencionaba yo, en la acción de inconstitucionalidad 2 de 2010, sostuvo que el artículo 4º constitucional, este es el centro de todo este debate, que el artículo 4º constitucional no alude a un modelo de familia ideal que tenga como presupuesto el matrimonio heterosexual. Simplemente habla de proteger a la familia, sin ponerle ningún requisito. De tal manera que tampoco la finalidad de la procreación de la especie se considera como esencial para la figura del matrimonio. Entendida, desde luego, la familia como una realidad social, lo cual significa que esa protección debe abarcar a la familia en todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad, de modo tal que la distinción que hace la norma combatida no puede encontrar sustento en el mandato constitucional de proteger a la familia. Se dijo también que esa distinción tiene un doble efecto. Se dijo por un lado que la distinción es sobreinclusiva y subinclusiva. ¿Por qué sobreinclusiva? Porque se decía, a ver, si el diseño tradicional del concepto familia, que tiene como elemento sustancial la procreación, la perpetuación de la especie, ¿dónde quedarían aquellas parejas, aún heterosexuales, que contraen matrimonio y no pueden procrear familia? Ellos tampoco tendrían derecho a acceder a la institución del matrimonio porque no cumple con la finalidad que se establece o que se había establecido tradicionalmente. Entonces se dijo, hay un tema sobreinclusivo porque quedan comprendidas en la definición de matrimonio las parejas heterosexuales que no acceden al matrimonio con la finalidad de procrear, o aún accediendo con esa finalidad, no están en condiciones de procrear. Y por otro lado se dijo que es subinclusiva. ¿Por qué? Pues porque excluye de manera injustificada, según este análisis, a las parejas del mismo sexo. Con esto lo que se trató de demostrar es que el tema de la procreación no puede ser un elemento sustancial del concepto de familia a la que se refiere el artículo 4º constitucional
porque insisto, las parejas que no están en condiciones de hacerlo por decisión libre o por imposibilidad de otro tipo, no cuadrarían en este concepto. Se dijo también, en este precedente que comentamos, que la norma es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso de proteger a la familia, ya que las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las heterosexuales. Es decir, ¿cuál sería el argumento para sostener que una pareja homosexual no puede ser sujeto de la protección a la familia que establece el artículo 4 constitucional? También se señaló que la discriminación se da porque alguien sostuvo, o hay una corriente de especialistas que sostuvieron, que aquí el problema es que había una omisión legislativa, que esto era un tema de omisión legislativa porque al definir el matrimonio no se previó que fueran personas del mismo sexo los que pudieran también reunir las características del matrimonio. Y entonces se dijo que en realidad esto no es solo una omisión legislativa. Se dijo que si se dijera que es una omisión legislativa, sería tanto como pretender hacer invisible un proceder del legislador que atenta directamente contra la dignidad de las personas excluidas, lo cual es inaceptable, pues no se puede pretender que la exclusión de incluir en el matrimonio a las parejas del mismo sexo se deba a que el legislador olvidó u omitió proteger a las familias que conforman esas parejas, cuando es evidente que su intención fue excluirlas al definir el concepto de matrimonio. Se dijo también que la exclusión de estas parejas homosexuales solo refleja los prejuicios que históricamente han existido en contra de homosexuales, discriminación que guarda analogía con, por ejemplo, parejas interraciales en su momento, que también fue un tema que generó gran revuelo, sobre todo en Estados Unidos. Y también el hecho de no tener acceso al matrimonio les priva a las parejas del mismo sexo de beneficios que tiene la institución matrimonial en general, como son fiscales, de solidaridad, los derechos que se generan por la muerte de uno de los cónyuges, de propiedad, toma subrogada de decisiones médicas y desde luego aspectos migratorios para los cónyuges extranjeros. Y aquí entramos a otro tema que me parece interesante, porque se dijo, a ver, hay legislaciones que reconocen en su contenido a las parejas del mismo sexo, pero no les dan acceso al matrimonio, sino que se crea una figura diferente para denominar a esas uniones de personas del mismo sexo. Ya no se les llama matrimonio, en el Distrito Federal se denominaron sociedades de convivencia, en alguna otra legislación, no recuerdo ahorita cuál, se le llamó enlace matrimonial, no se le quiso decir matrimonio, sino enlace matrimonial. Y entonces se dijo, bueno, el hecho también, no solo de reconocerlas, sino de darles una denominación distinta conforme a una figura distinta al matrimonio, pues redunda en el tema discriminatorio que da origen a todo este análisis. Este punto se refleja en este argumento que lo que intentamos aquí, donde dice, finalmente la primera sala precisó que si bien se han buscado modelos para reconocer legalmente las parejas del mismo sexo, lo cierto es que aún y cuando la única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se le da a ambos tipos de instituciones, esa distinción también es discriminatoria, ya que constituye un régimen de separados pero iguales, que atenta contra la dignidad de las personas y que, insisto, también afecta al tema discriminatorio.
Con base en estos argumentos que les comento, pues se llegó a la conclusión en estos asuntos. Nada más quiero hacer referencia a los rubros de estas tesis. Matrimonio, el artículo 143, párrafo primero del Código Civil para el Estado de Oaxaca, en la porción normativa que prescribe perpetuar la especie como requisito de matrimonio, es contrario a los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Matrimonio, la ley que por un lado considera que la finalidad de aquel es la procreación y o que lo define como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. Y bueno, finalmente, como les comentaba yo, en algún otro asunto, aquí estamos citando el del Estado de Coahuila, se impugnó porque distingue entre matrimonio, que es la relación conyugal que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer, y entre enlace matrimonial, que la define como relación conyugal celebrada entre dos personas del mismo sexo. Esta distinción, como ya les comentaba yo, también se consideró discriminatoria. Bueno, este es el primer tema que quise traerles así como de entradita, ya que íbamos a hablar de aspectos de derecho familiar. Y yo sé que es por demás polémico, que podemos pasarnos aquí horas y horas la argumentación que se utiliza para llegar a este punto, pero yo creo que lo que ha querido hacer el Tribunal Constitucional de México es mandar el mensaje de que el concepto tradicional de familia y el concepto tradicional de matrimonio no se sostiene más. O sea, la realidad ha impuesto que se generen cambios o modificaciones a estas figuras tradicionales para dar cabida a estas relaciones que no encuadraban en la definición tradicional, pero que sin duda deben ser objeto de protección y deben ser liberados de cualquier acto discriminatorio en su perjuicio. Este es un primer tema que quería comentar con ustedes, así nada más por encima. Traigo otro tema que me parece que también es interesante, que es este principio que en materia familiar lo traemos presente cotidianamente, que es el principio del interés superior del menor. ¿Cómo lo hemos procesado este principio? ¿Cómo lo hemos adaptado los juzgadores en la resolución de los casos prácticos que tenemos? ¿Hasta dónde alcanza este principio del interés superior del menor, o hasta dónde debe ponderarse o enfrentarse con otros principios que se estiman también inamovibles y que rigen sobre todo temas procesales? Yo les quiero comentar, no voy a hablar sobre el fondo del principio del interés superior del menor, sino cómo opera o cómo lo hemos hecho operar en casos concretos o en casos prácticos. Este caso, que se resolvió también en la primera sala, se trataba de un juicio de reconocimiento de paternidad. Es decir, una madre viene en representación de su menor hijo a demandarle al que estima que es el padre de ese menor que reconozca la paternidad de ese niño. Pero resulta que ya antes, previamente, había habido un juicio igual, es decir, la señora ya había promovido antes un juicio previo en donde había demandado el reconocimiento de paternidad, pero resulta que en ese juicio, por algún motivo, no se desahogó la famosa prueba pericial en genética o de análisis de ADN, que hoy por hoy a los juzgadores nos facilita mucho el problema porque tiene una efectividad creo que de más del 90%. Pero en este juicio previo no se desahogó esa prueba. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues se opone el que no le interesa que salgan los resultados de la prueba
y no hay manera de forzar, ni modo de llevar a esa persona privada de su libertad a que le extraigan algún fluido de su cuerpo para poder hacer el análisis. Entonces, no se hizo. Por ahí algunos tribunales han avanzado en este punto y han dicho, a ver, cuando alguna persona no quiere hacerse la prueba pericial en genética, se presume que acepta la paternidad que se le está demandando. Esto no viene reconocido en la ley, por supuesto, y hay algunas legislaciones que no establecen y algunos tribunales que tampoco lo hacen. Entonces, en el caso concreto, les decía yo, en el primer juicio no se llevó a cabo el desahogo de esa prueba y la conclusión de ese juicio fue que no se acreditó la acción de reconocimiento de paternidad en contra de esta persona. Pasa un tiempo y la señora insiste en una nueva acción de reconocimiento de paternidad. Y claro, el demandado, la primera excepción que opone, es un momentito, y ya hay cosa a juzgar. A mí ya me demandaron una vez en un juicio, ya se dictó sentencia en aquel juicio y en aquella sentencia se dijo que no acreditó la señora los elementos de la acción de reconocimiento de paternidad, entonces no me puede ver. Bueno, y si lo analizamos técnicamente, conforme a nuestros libros que estudiamos procesal civil en la escuela, pues diríamos, pues es fundada la excepción, ¿no? El señor ya se no se demostró la acción, finalmente fue absuelto, se acabó, cosa juzgada. Y en este caso que les comento, entran en conflictos, si se le quiere llamar así, o hay que enfrentar el principio de cosa juzgada contra el principio del interés superior del menor. Y este ejercicio de ponderación es el que me parece interesante que quiero compartir con ustedes. La cuestión a resolver, como ya les comentaba, es si en un juicio de reconocimiento de paternidad debe prevalecer la figura procesal de cosa juzgada, cuando en un diverso juicio ya se demandó la misma acción sin que ésta haya prosperado, en virtud de que no se llevó a cabo la prueba pericial correspondiente, o si, por el contrario, ésta debe ceder, es decir, la cosa juzgada, ante el interés superior del menor. Se dijo, ya me voy más rápido, no es necesario que me paguen el micrófono. Ya, claro. En este caso, se sostuvo que cuando en un segundo juicio de reconocimiento de paternidad el presunto progenitor opone la excepción de cosa juzgada bajo el argumento de que en un juicio previo ya fue absuelto, pero ello obedece a que en aquel juicio inicial se omitió desahogar la prueba pericial en genética, la cual, como todos sabemos, resulta ser la idónea para el esclarecimiento de la verdad. Esa excepción, la de cosa juzgada, no debe prosperar, pues la cosa juzgada presupone que el juicio del cual deriva cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. Dijo la sala que ello no puede considerarse satisfecho cuando en el primer juicio, pasando por alto el interés superior del menor, se omite ordenar el desahogo, ampliación o perfeccionamiento de esa prueba, ya que esa omisión transgrede el derecho de acceso efectivo a la justicia del menor, pues aunque no le niega acceder a los órganos jurisdiccionales para que resuelva la controversia, este derecho se vuelve ineficaz si no se reconoce que por su propia condición requiere de una protección legal reforzada, la cual obliga a ordenar incluso de oficio su desahogo. Se analizaron los dos principios, el de cosa juzgada y el de interés superior del menor. ¿Qué se dijo en el interés superior del menor? En primer lugar, que no podía quedar a voluntad del Estado respetar este principio.
Como ustedes saben, el principio del interés superior del menor proviene de obligaciones internacionales que ha asumido nuestro país. Tampoco es una concesión graciosa de nuestras autoridades, es una obligación a un compromiso internacional. Pero donde genera ciertos problemas el principio es cuando estamos en un juicio en donde hay un principio de igualdad entre las partes y en donde tiene como presupuesto la característica de imparcialidad del juez. Porque si hay un menor en la controversia, pareciera que el juez tendría que salirse un poquito de su posición de imparcialidad y tender a proteger los intereses superiores de los menores. Y si no lo asumimos de esa manera, pues no veo de qué otra forma pueda operar este principio en la actividad judicial. Se dijo entonces que en cualquier juicio en el que se vean involucrados derechos de menores, el juzgador no solo está obligado a cerciorarse de que cualquier decisión que se tome en torno a la niñez sea la más conveniente a sus intereses, sino que además, aun y cuando la legislación no lo establezca, está obligado a suplir la deficiencia de la queja a efecto de asegurarse que tales derechos no sean atropellados. Incluso se señaló también que hay la obligación de recabar oficiosamente pruebas, incluso hasta de modificar la litis planteada si todo esto es necesario en protección del interés superior del menor. ¿Cuál fue finalmente la conclusión? En este ejercicio de ponderación, pues se estableció, en primer lugar, que la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el sustento de este principio, en esa convención el Estado mexicano se comprometió a dar prioridad a los derechos del menor a fin de que estos no fueran atropellados. Por lo tanto, la primera sala determinó que si entre esos derechos se encuentran los relativos a tener una identidad y en la medida de lo posible conocer la identidad de sus padres y en consecuencia a tener una familia y un nombre desde su nacimiento, el interés superior de la infancia obliga a las autoridades jurisdiccionales a realizar todo lo que resulte necesario a efecto de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez. Y el ejercicio pleno de esos derechos, cuando en nombre y representación de un menor se demanda el reconocimiento de paternidad, el juez está obligado a tener presente que la demanda no solo se relaciona con el derecho que tiene el menor a indagar y conocer la verdad sobre su origen, sino que ese conocimiento involucra una serie de derechos que resultan de esas circunstancias. ¿Por qué? ¿Qué tipo de derechos pueden derivar de esas circunstancias? Pues nada más y nada menos si existe o no una filiación entre el menor y aquel a quien se considera su padre. De ser así, no solo podría acceder a llevar el apellido de su progenitor como parte del derecho a la identidad que le permite tener un nombre y una filiación, sino que además, y en conexión con el derecho a la identidad, se vería beneficiado en su derecho a la salud al conocer las cargas genéticas que ha recibido del progenitor, aunado al hecho de que en razón de su filiación podrá adquirir otros derechos como son los relativos a los alimentos, la convivencia y en su caso acceder a un caudal hereditario. En consecuencia, teniendo en cuenta todos estos derechos, los jueces están obligados a atender todas las circunstancias o hechos que se relacionan con la niñez, ya sea que formen parte de la litis o vayan surgiendo durante el procedimiento. Este análisis también rompe muchos paradigmas y yo sé que genera mucha resistencia yo mismo al momento de estar aplicando estos criterios
dice uno, caray, pero y todas aquellas reglas que tenemos que seguir, procesales, lo que nos enseñaron tan repetidamente en nuestra carrera, hoy ya todo queda sin sustento, ya todo es relativo. Yo digo que no, y que hay que encontrar un justo medio. Y este creo que es un ejemplo de eso. Frente al principio de cosa juzgada, el interés superior de un menor de conocer quién es su padre y derivado de ello todos estos derechos, aunado a la circunstancia de que esa cosa juzgada era un tanto endeble porque no se había desahogado la prueba idónea en el juicio previo y no se había atendido al interés superior del menor en ese juicio previo, porque si se hubiera atendido a ese interés no se hubiera concluido ese juicio sin ordenar el desahogo de esa prueba, o en su caso llegar a los extremos, ¿no? Como lo que hablábamos de que pues si no te sometes a la prueba voy a entender que estás aceptando la paternidad que se te imputa. Si no se tomaron esas medidas, difícilmente podemos sostener con toda firmeza el principio de cosa juzgada frente a lo delicado que resulta el interés superior del menor. Este es otro de los asuntos que yo quería comentar con ustedes. Esta es la tesis que surgió de este tema. Reconocimiento de paternidad, el interés superior del menor debe prevalecer en el juicio relativo frente a la institución de la cosa juzgada. Y así como en este caso se antepuso al principio de cosa juzgada, podríamos anteponerlo frente a muchos otros principios procesales que a veces a los juzgadores, por decirlo de alguna manera, nos ata de manos, y aunque estemos inconformes con el resultado final de decir, a ver, aquí estoy anteponiendo una mera formalidad a un derecho que es sustantivo y que tiene prevalencia en su ponderación, pues yo creo que con estos principios podemos hacer ese análisis de ponderación y llegar a la conclusión adecuada. Yo quiero concluir con una reflexión en general. Hoy por hoy, no cabe duda, la figura del juez, cualquiera que sea su materia, su fuero, su grado, su especialidad, la figura del juez ha adquirido gran relevancia a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, a partir de la sentencia condenatoria para el Estado mexicano en el caso de Rosendo Rodríguez Pacheco. ¿Por qué? ¿Por qué digo que el papel de los jueces ha cambiado? Porque finalmente hemos trascendido el concepto tradicional de Maquiavelo de que los jueces solo somos la boca que pronuncia las palabras de la ley. Y hoy por hoy estamos siendo socios en la creación del derecho. Antes esa era una función exclusiva del órgano legislativo y nosotros solamente nos ajustábamos al marco que nos mandaba el órgano legislativo. Hoy por hoy tenemos con estas nuevas herramientas, primero, control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Segundo, facultad para inaplicar las leyes que según nuestro criterio resulten contrarias a la Constitución o algún tratado internacional. Decía yo, somos socios activos en la creación del derecho, porque el legislativo manda un código o una norma y nosotros tenemos la facultad, en un caso extremo, de decir que esta norma no se aplica porque resulta violatoria de derechos humanos. Con esta gran facultad y con esta herramienta tan valiosa, también a los jueces en la actualidad se nos ha incrementado la responsabilidad. Porque no es lo mismo que un juez diga, este asunto se resuelve con base en esta ley que dice esto, a que un juez diga, en este asunto no voy a aplicar la ley que resulta aplicable
porque esa ley para mí es violatoria de derechos humanos y entonces lo resuelvo, porque si yo quito la ley aplicable, pues ¿qué me queda? Dice el 133, cuando habla del control difuso, que eso está desde la Constitución del 17, no se arreglará a esta Constitución. Bueno, solo nos tenemos que arreglar a la Constitución y a los tratados internacionales. Pero resulta que los tratados internacionales no traen normas instrumentales, traen enunciados, traen principios, traen normas de elaboración muy genérica que para los jueces, pues, no nos ayudan mucho al momento de definir los temas concretos. Si yo inaplico la norma, pues estoy prácticamente legislando, porque el asunto lo voy a resolver conforme a mi interpretación de cómo debe ser la protección de un derecho humano correspondiente. Y en este ejercicio es en el que yo quiero llamarles mucho la atención. ¿Por qué? Porque el artículo primero constitucional dice que todas las autoridades de este país, y ahora sí, como el chiste, dijeron que todas las autoridades, desde luego incluyendo a las judiciales, estamos obligadas constitucionalmente a promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. ¿Cómo asume un juez esa obligación? Un poquito lo que comentaba yo hace un rato. ¿Cómo un juez que debe cuidar el principio de igualdad entre las partes, como un juez que debe ser escrupuloso en su imparcialidad, puede cumplir con esta obligación? Y se complica, ¿por qué? Porque, a ver, en un juicio, en una controversia en donde entre un particular y una autoridad, ahí no tengo problema, porque solamente una de las partes es titular de derechos humanos, la autoridad no. Ahí no tengo ningún problema y me queda clarísimo a quién le tengo que promover, proteger, respetar y garantizar. Y la otra parte, con todo respeto, no me preocupa mucho porque no es titular de derechos humanos. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un juicio entre partes iguales? Estamos hablando de materia familiar, de materia civil. ¿Qué pasa cuando tenemos a dos partes, dos particulares, y el juez con la obligación de proteger y promover los derechos humanos? Yo les diría, ¿de cuál de las partes? ¿Del actor o del demandado? Pues mira, no, pues de las dos. Y yo digo, ahí es donde viene la complejidad de hacer realidad estos principios, porque si yo le protejo los derechos humanos a una de las partes, se las estoy desprotegiendo a su contraparte. Y aquí siempre cito muy rápidamente un caso que tuvimos real. Una apelación en contra de una sentencia definitiva. La legislación de ese estado decía que eran 5 días para hacer valer la apelación. El juez recibe la apelación, no tiene facultades para admitir o no, simplemente la remite al tribunal de alzada, y el tribunal de alzada, haciendo un análisis de convencionalidad, dice: para mí el plazo de 5 días es inconvencional, porque es violatorio del derecho de acceso a la justicia y es violatorio del derecho a un recurso efectivo. Y entonces esta apelación que fue presentada a los 8 días, inaplico la norma y yo digo que está interpuesta en tiempo. Y yo digo, ese tribunal de alzada, yo creo que se sintió tan satisfecho que dijo: estoy cumpliendo con mi obligación constitucional, ¿no? Le estoy protegiendo los derechos a esta persona que hizo valer ese recurso extemporáneamente, pero con base en una norma que para mí es inconvencional. Aquí podríamos quedarnos un rato platicando si los 5 días son inconvencionales o no, pero bueno, ese fue el caso y así se resolvió. Y yo digo, bueno, y la contraparte, el que tenía una sentencia favorable y que según las normas con las que empezaron el juicio tenía el derecho de que si en 5 días su contraparte no hacía valer el recurso, esa sentencia quedara firme y ya no podía ser revisada. ¿Dónde queda ese derecho?
se le protegió el derecho a una de las partes y a la otra, pues, se le desconoció. Es como, ya lo hemos comentado, creo, ¿no? Cuando quiere uno tapar con una cobija chiquita a 2 niños, ¿no? Pues si tapas de un lado, destapan de otro. En esta medida, creo yo que estas nuevas herramientas y estos nuevos instrumentos que tenemos tan valiosos y que como jueces anhelábamos desde siempre tener estos instrumentos para emitir sentencias realmente basados en el principio de la justicia y no tanto amarrados o encadenados al texto literal de la ley. Pues estos son instrumentos muy valiosos, pero también que se tienen que manejar con mucho cuidado. Porque yo sostengo que, aunque la misión principal de los juzgadores es impartir justicia, también hay otra obligación que es, creo yo, igual de importante. Tenemos que generar seguridad jurídica. Sobre todo en estos tiempos en donde cada juez de cualquier fuero, de cualquier materia, de cualquier grado, es intérprete constitucional y convencional con la facultad de inaplicar las leyes que rigen los procedimientos en los que interviene. Así es que yo con esta reflexión